El rugido ensordecedor de los motores luchando contra una fuerza invisible llenó la cabina, acompañado por el inconfundible y aterrador sonido metálico de la estructura del avión crujiendo bajo una tensión insoportable. Las alarmas pitaban en un coro frenético. Luces rojas parpadeaban como advertencias apocalípticas en el panel, y la voz del control de tráfico aéreo se disolvía en estática antes de desaparecer por completo. La aeronave se sacudía con una violencia que desafiaba la lógica, un juguete impotente en manos de una entidad invisible y furiosa. En ese pandemonio mecánico y sensorial, en medio del terror que asfixiaba el aire, un hombre, suspendido entre la vida y la muerte, a miles de metros de altura, sería testigo de algo que desafiaría toda explicación científica, un encuentro que redefiniría su comprensión del universo y de sí mismo. Sería una experiencia milagrosa e inexplicable en los cielos mexicanos, que resonaría no solo en su corazón, sino en las mentes de todos aquellos que escucharan su relato. Este hombre era Alejandro. A sus 40 y tantos años, Alejandro era un piloto experimentado, un verdadero veterano de los cielos mexicanos. Sus cabellos, ligeramente entrecanos en las sienes, y las finas líneas alrededor de sus ojos eran el testimonio de incontables horas surcando nubes, de innumerables amaneceres vistos desde la cabina y de decisiones tomadas bajo presión. Para Alejandro, el mundo era un conjunto de sistemas lógicos, de variables calculables y de leyes físicas inquebrantables. Era un hombre de ciencia, de pragmatismo puro, con un escepticismo tan arraigado como el amor por su profesión. La mística o lo sobrenatural rara vez ocupaban espacio en su mente, que prefería analizar datos de vuelo y patrones meteorológicos. Vivía en un cómodo apartamento en la vibrante Ciudad de México, junto a su esposa, Sofía, una mujer de sonrisa cálida y mirada inteligente, y su hija pequeña, Camila, una explosión de energía y alegría que era la luz de sus ojos. Su rutina estaba marcada por la disciplina. Mañanas de ejercicio, revisiones meticulosas de sus instrumentos antes de cada vuelo, y noches dedicadas a su familia, leyendo cuentos a Camila o compartiendo una cena tranquila con Sofía. Amaba la aviación con una pasión silenciosa pero profunda, una devoción que se manifestaba en cada despegue y cada aterrizaje suave. Para él, volar no era solo un trabajo, era una extensión de su ser, un ballet orquestado entre el hombre y la máquina, donde la habilidad y la tecnología eran los únicos maestros. Su visión de la vida era técnica, precisa, casi matemática. Creía en lo que podía ver, tocar, medir y explicar. La fe, en el sentido religioso, simplemente no encajaba en su ecuación. Aquel día el vuelo de la Ciudad de México a Cancún había comenzado como cualquier otro. El sol de la mañana bañaba la pista de aterrizaje, prometiendo un cielo despejado. El Boeing 737, un modelo que Alejandro conocía como la palma de su mano, estaba lleno de pasajeros ilusionados con sus vacaciones, familias con niños pequeños, parejas de luna de miel y viajeros de negocios que esperaban una conexión tranquila. Era un viaje rutinario, una ruta que Alejandro había cubierto cientos de veces. Nada, absolutamente nada, indicaba la tormenta que se avecinaba, ni la trascendental experiencia que cambiaría su vida para siempre. Despegamos puntualmente. Los motores rugieron con su familiar y potente canción, elevando la aeronave perezosamente hacia el cielo azul pálido. La torre de control nos dio el visto bueno, y el copiloto, un joven prometedor llamado Ricardo, ajustó los controles con la eficiencia de un reloj suizo. «El camino está despejado, capitán»,
había dicho, con una sonrisa confiada. Alejandro asintió, su mirada recorriendo los variados indicadores, todos en verde, todos anunciando un viaje sin incidentes. Las nubes bajas se disiparon rápidamente, dando paso a una vista espectacular de la meseta central de México, extendiéndose bajo el ala como un tapiz de tonos verdes y marrones. Los pasajeros estarían disfrutando la vista, o quizás ya sumergidos en sus libros o dispositivos electrónicos, ignorantes de la compleja coreografía que se desarrollaba en la cabina. Sin embargo, a medida que la aeronave se adentraba en la zona montañosa, la familiar estabilidad comenzó a ceder. Una sacudida ligera, luego otra, más pronunciada. El patrón de turbulencia no era el habitual. No era el tipo de movimiento de aire que se esperaba de brisas o corrientes térmicas. Esto era diferente, más errático, más violento. Los primeros temblores se convirtieron en sacudidas abruptas que hacían vibrar los cuerpos de los tripulantes. Las alas del avión empezaron a flexionarse con una intensidad inusual. Alejandro frunció el ceño, sus ojos fijos en el radar meteorológico. No había ninguna formación de tormenta significativa que explicara aquella violencia. «¿Qué diablos es esto, Ricardo?», preguntó Alejandro, su voz tensa pero controlada, la mano ya en los controles para compensar las sacudidas. Ricardo, con la mirada clavada en sus propios instrumentos, mostró un rictus de preocupación. «No lo sé, capitán. El radar está limpio, pero siento como si estuviéramos volando a través de una pared de ladrillos». De repente un pitido agudo rompió el relativo silencio de la cabina. La primera alarma técnica. Un sensor de altitud mostraba fluctuaciones erráticas. Luego otro y otro. Las luces de advertencia parpadearon en el panel, pequeñas chispas de preocupación que se encendían en la oscuridad inminente. El avión se inclinó bruscamente hacia un lado, haciendo que los cafés de las tazas en la consola se derramaran. Alejandro y Ricardo se sujetaron a los controles, sus rostros ahora serios, todas las sonrisas borradas. Esto no era una turbulencia normal, era algo mucho más siniestro. La máquina, que hasta hace unos minutos había sido una extensión de su voluntad, parecía ahora tener mente propia, luchando contra fuerzas que escapaban a toda explicación racional. La verdadera batalla apenas comenzaba. Antes de que la historia de Alejandro te deje sin aliento, asegúrate de suscribirte y darle me gusta para no perderte nuestros próximos relatos extraordinarios. La turbulencia, lejos de amainar, se transformó en una embestida brutal, un castigo implacable que superaba cualquier experiencia previa de Alejandro en sus casi 25 años como piloto. El cielo, antes una extensión familiar y predecible, se había convertido en un enemigo voraz, una trampa mortal de corrientes ascendentes y descendentes que zarandeaban el coloso de metal como si fuera un juguete de papel. Los instrumentos de la cabina, que antes ofrecían una sinfonía de información precisa y confiable, comenzaron a fallar uno tras otro, sus agujas vibrando erráticamente, sus luces parpadeando con una desesperación que reflejaba la suya propia. Un pitido agudo, luego otro, y luego una cascada de señales de advertencia inundaron el espacio reducido, cada una anunciando un sistema comprometido, una función vital en riesgo. El copiloto, un joven prometedor llamado Ricardo, miró a Alejandro con los ojos desorbitados, una mezcla de terror y absoluta incomprensión pintada en su rostro. Sus manos temblaban mientras intentaba estabilizar los mandos, pero era inútil. El avión parecía tener voluntad propia, una bestia desbocada que ignoraba sus súplicas y sus esfuerzos mecánicos.
La desincronización de los sistemas era total. El altímetro marcaba lecturas imposibles, el indicador de velocidad fluctuaba salvajemente, y el radar, que debería mostrar las formaciones meteorológicas, se había quedado en blanco, un lienzo vacío de información crucial. La impotencia era un veneno que se filtraba en la sangre de Alejandro, un sabor amargo en su boca que conocía demasiado bien en momentos de crisis inminente. Alejandro, a pesar de la creciente ola de pánico que amenazaba con ahogarlo, luchó con la ferocidad de un lobo acorralado. Sus manos, curtidas por años de volar, se ajustaron con una fuerza casi dolorosa a los controles, intentando cada maniobra que la experiencia le dictaba. Cada técnica aprendida en simuladores y en situaciones reales, aunque nunca tan extremas como esta. Ricardo, con un nudo en la garganta, seguía sus instrucciones de manera automática, sus ojos fijos en los indicadores que aún respondían, rezando para que algo funcionara. Pero parecía que las leyes de la física estaban en su contra, o peor aún, se habían disuelto por completo en la furia de la tormenta. El avión, un Airbus A320, que antes se sentía como una extensión de su propio cuerpo, ahora era un armatoste inmanejable, un féretro volador sin rumbo. El rugido de los motores, que normalmente era un sonido tranquilizador de potencia y control, ahora sonaba como un quejido agónico, un lamento metálico que se retorcía bajo la presión de la atmósfera. El fuselaje crujía y gemía con cada sacudida, y el olor a metal recalentado y combustible comenzaba a impregnar la cabina. De la sección de pasajeros, un clamor de gritos y llantos se filtraba a través de la puerta blindada, un coro de terror que perforaba el delgado velo de profesionalismo que Alejandro intentaba mantener. Podía escuchar el sonido sordo de los objetos sueltos golpeando las paredes, el eco de los carritos de servicio volcándose, la desesperación palpable de las voces que se elevaban en súplica y pánico. El avión entró en picada, una caída libre descontrolada que les robó el aliento y la esperanza. La gravedad tiraba de ellos con una fuerza brutal, y por un instante Alejandro sintió que su alma abandonaba su cuerpo. En ese momento de caos absoluto, mientras el mundo exterior se disolvía en una sinfonía de destrucción, la mente de Alejandro, de forma extraña, se ralentizó. Como en una secuencia de sueño, imágenes se proyectaron en su conciencia. Vio el rostro sonriente de su esposa, Ana, en el jardín de su casa, la manera en que su cabello castaño se movía con el viento. Luego, la risa cristalina de su hija, Sofía, corriendo hacia él con los brazos abiertos, sus pequeños pies descalzos sobre el césped. El recuerdo de una cena familiar, las velas encendidas, las conversaciones triviales y el calor de los abrazos. Una ola de arrepentimiento lo golpeó con una fuerza inusitada. Había vivido su vida guiado por la lógica, por lo tangible, por lo que podía ver y tocar. Su pragmatismo era su escudo, su escepticismo, su filosofía. Nunca había sido un hombre religioso. Las ideas de fe y milagros le parecían cuentos para consolar a los débiles. Ahora, con la muerte respirándole en la nuca, con el avión cayendo sin control hacia el abismo, una pregunta lacerante se formó en su mente. ¿Había algo más? ¿Había ignorado una verdad más profunda? La imagen de una iglesia a la que su abuela lo llevaba de niño apareció fugazmente. El olor a incienso, los vitrales coloridos. Alejandro había descartado todo eso como superstición infantil, pero en ese instante, en la oscuridad de la cabina, con la aeronave desintegrándose a su alrededor, deseó haber creído, deseó haber tenido algo más allá de la razón a lo que aferrarse. El frío de Doha, la desesperación,
antes solo una punzada, se convirtió en una helada que calaba hasta los huesos. Pero no era solo el miedo a morir, sino el arrepentimiento por una vida vivida, sin una dimensión que ahora, paradójicamente, parecía la única esperanza. El clamor de los pasajeros en la cabina de pasajeros se intensificó, mezclándose con el horrible sonido del metal retorciéndose, y Alejandro cerró los ojos por un instante, sintiendo que el final era inminente. Un punto sin retorno del que no había escapatoria. El avión, ese coloso de metal diseñado para desafiar la gravedad, ahora era un juguete impotente en las garras de fuerzas invisibles. Las luces de la cabina parpadeaban con una furia apocalíptica, cada destello rojo anunciando una nueva falla, un nuevo sistema que se rendía ante la embestida implacable. Alejandro sentía cómo la estructura crujía bajo la tensión exorbitante, un sonido horripilante que resonaba en sus huesos. La altitud se desplomaba a una velocidad vertiginosa, el bariómetro marcando una caída libre que helaba la sangre hasta el tuétano. Una de las alas, ese pilar de sustentación, había sufrido un daño estructural grave. El monitor de vuelo mostraba lecturas erráticas, fragmentos de información que gritaban «desastre inminente». El copiloto, con la cara bañada en sudor frío y los ojos fijos en el horizonte que se inclinaba salvajemente, murmuraba incoherencias, una mezcla de plegarias y exclamaciones de desesperación. Alejandro, por su parte, se negaba a ceder, sus manos crispadas en el yugo, sus músculos tensos hasta el límite. Pero el avión no respondía. Era un peso muerto arrastrado hacia el abismo. El estruendo de los motores se había convertido en un gemido lastimero, un coro desafinado que anticipaba el final. Las alarmas sonaban como el repique de campanas fúnebres, ensordeciendo cualquier posibilidad de pensamiento coherente. En ese instante Alejandro sintió una rendición, no una resignación, sino la aceptación amarga de que había hecho todo lo humanamente posible. El destino estaba sellado. Justo en ese umbral del olvido, en el abismo de la desesperación, ocurrió lo imposible. Una luz suave, cálida y penetrante llenó de repente el espacio ya caótico de la cabina. No era la luz fría de las alarmas, ni el resplandor moribundo del exterior, sino un brillo interior que emanaba de la nada. Y entonces una figura se materializó. No de forma violenta o disruptiva, sino con una serenidad pasmosa, como si siempre hubiera estado allí, velada por el velo de la percepción. Apareció en el asiento del copiloto, un asiento que paradójicamente ya estaba ocupado por su asustado compañero. Sin embargo, la figura no desplazó al copiloto. Simplemente estaba allí, una presencia clara y definida que ocupaba el mismo espacio y al mismo tiempo ninguno. Era un hombre, de apariencia serena y bondadosa. Vestía túnicas sencillas, de un blanco inmaculado, que parecía absorber y emitir la luz al mismo tiempo. Su rostro, enmarcado por una barba y cabello de tonos terrosos, irradiaba una calma absoluta, una paz que contrastaba violentamente con el pandemonio que los rodeaba. Sus ojos, de una profundidad insondable, se posaron directamente en los de Alejandro. No había sorpresa, ni miedo, solo una compasión inmensa. En medio del caos ensordecedor del avión descontrolado, donde cada fibra de su ser gritaba peligro, Alejandro experimentó el silencio más profundo de su vida. No era la ausencia de sonido, sino la anulación de toda otra percepción. La figura movió los labios. No hubo sonido audible, no un murmullo que se ahogara en el rugido de los vientos y las alarmas. En cambio, una voz clara y tranquilizadora resonó directamente en la mente de Alejandro. Una
comunicación que bypasaba los oídos y se anclaba en el centro de su ser. «No temas», le dijo la voz, «no temas». Era un susurro sin sonido, un mandato dulce que vibró en cada célula de su cuerpo. Alejandro parpadeó, 1, 2, 3 veces, con la intensidad de quien intenta sacudirse un sueño o una alucinación. ¿Qué estaba pasando? La presión, la falta de oxígeno, el estrés extremo le estaban jugando una mala pasada. ¿Estaba finalmente perdiendo la cordura? La figura permanecía allí, inmutable, serena, real. El avión seguía cayendo, cada segundo una eternidad que los arrastraba más cerca de la tierra, pero la presencia de ese hombre irradiaba una calma tan poderosa que por un instante el piloto olvidó la catástrofe inminente. Intentó procesar la visión, la irrealidad de la situación. Él, Alejandro, el hombre de la ciencia y la lógica, el pragmático que creía solo en lo demostrable, estaba viendo a un hombre etéreo sentado en su cabina, en medio de una caída libre mortal. Y ese hombre, esa aparición, le había hablado sin palabras, directamente a su mente. Era una locura. Debe ser una alucinación, un producto de la mente privada de oxígeno y sometida a un estrés intolerable. Se frotó los ojos con la mano libre, apartando brevemente la mirada del panel de control que seguía gritando advertencias. Cuando volvió a mirar, la figura seguía allí, exactamente igual. Sus ojos llenos de una sabiduría ancestral que parecían abarcar todo el universo. La cabina, antes un santuario de la tecnología y el control humano, se había transformado en un cruce de caminos entre lo tangible y lo divino. El copiloto seguía en su propio infierno personal, ajeno a la visión que consumía a Alejandro. ¿Por qué él y no su compañero? ¿Por qué ahora, en el último momento, cuando todo estaba perdido? Las preguntas se agolpaban en la mente del piloto, chocando con la imposibilidad de una respuesta racional. Pero la voz, ese eco sin sonido, había sido tan real, tan potente, tan llena de una autoridad benevolente. «No temas». La frase se repetía una y otra vez, anclándose en su corazón, intentando desterrar el pánico que amenazaba con consumirlo. El avión seguía su descenso incontrolable, cada segundo un martillazo al borde de su existencia, pero la mirada de ese hombre, esa presencia luminosa, era un ancla en la tormenta. Era una paradoja, la vida desvaneciéndose y una esperanza inimaginable floreciendo en medio de la desolación más absoluta. La figura, que hasta ahora había permanecido en una postura de serena quietud, hizo un movimiento sutil pero definitivo. Extendió una mano. No era un gesto etéreo o translúcido, como Alejandro hubiera esperado de una aparición. Era una mano real, con contornos definidos, dedos largos y tranquilos. Con una delicadeza sorprendente, esa mano se dirigió hacia el panel de control, superponiéndose a los intrincados botones e interruptores que ahora parpadeaban con alarmas rojas. Alejandro lo vio claramente. La mano estaba allí, firme y real, visible no solo a sus ojos, sino a un nivel casi táctil en su percepción. No había duda, esto no era una alucinación, no era un truco de la mente privada de oxígeno. Esa presencia era tan tangible como el mismo avión que se precipitaba hacia abajo. Mientras la mano de la figura que Alejandro ahora, con una certeza que trascendía toda lógica, identificaba como Jesús por su apariencia venerable y sobre todo por el mensaje de paz, tocaba el panel, algo extraordinario comenzó a suceder. Los sistemas de la cabina, que apenas segundos antes habían estado en una caótica danza de fallos, empezaron a reaccionar. Las luces de alarma, que habían destellado frenéticamente, titilando en un coro de advertencias, ominosas,
comenzaron a parpadear con menos urgencia, una por una. Era como si una mano invisible, que ahora se había vuelto visible, estuviera restaurando el orden en medio del caos. Cada botón que la figura parecía tocar sutilmente en el plano etéreo, cada cable que parecía entrelazar con su energía, respondía con una reactivación gradual. El ruido estridente de las alarmas, que había resonado como una sentencia de muerte, disminuyó progresivamente, reemplazado por un silencio casi reverente que solo se rompía por el sibilante y constante rugido del viento contra la estructura del avión. La voz de Jesús, esa comunicación sin sonido que resonaba directamente en la mente y el alma de Alejandro, volvió a manifestarse. Esta vez, no con un simple «no temas», sino con una serie de instrucciones claras y concisas que se entrelazaban con la reactivación de los sistemas. Era como si Jesús estuviera guiando el avión, no con sus manos visibles en los controles, sino a través de la mente de Alejandro, usándolo a él como su instrumento. «Estabiliza el cabeceo», resonó el mensaje, y aunque los mandos todavía temblaban, Alejandro encontró una fuerza renovada para manipularlos, siguiendo una intuición que no era suya. «Ajusta el alerón de cola», y Alejandro, con una claridad mental asombrosa, ejecutó la acción. El mensaje era de una paz inquebrantable, de un control absoluto que emanaba de la figura inmutable. No había prisa, no había nerviosismo, solo una certeza tranquilizadora que prometía la restauración. El copiloto, aún en estado de shock por la situación del avión y el terror de la caída, no parecía ver a Jesús. Sus ojos fijos en el horizonte borroso y los instrumentos que lentamente volvían a la vida revelaban una mezcla de asombro y confusión. Sin embargo, una calma inexplicable lo invadió. Había estado al borde del pánico, total, con las manos temblorosas y la voz entrecortada, pero de repente una serenidad se apoderó de él. No sabía por qué, pero la desesperación que lo había consumido minutos antes se disipó, reemplazada por una extraña sensación de esperanza. Cuando Alejandro, con una voz que había recuperado su autoridad, aunque teñida por una emoción indescifrable, comenzó a dar indicaciones precisas, el copiloto las siguió sin cuestionar, como si las órdenes de Alejandro fueran las de un piloto en pleno control, lo cual para él, en ese momento, era una verdad irrefutable. No se preguntaba de dónde venía la nueva seguridad de Alejandro. Solo la sentía y se aferraba a ella como a un ancla en el vacío. Los sistemas, antes moribundos, ahora brillaban con una luz constante y prometedora. Algunos indicadores seguían en rojo, señalando daños estructurales y el uso excesivo de los motores, pero la funcionalidad básica estaba de vuelta. El altímetro, que había estado girando locamente, empezó a mostrar una caída más controlada, y la velocidad de descenso, aunque todavía alta, se estabilizaba. El ruido del motor, que había sido un grito ahogado de agonía, empezó milagrosamente a sonar con más regularidad, como un corazón fatigado que recuperaba su ritmo. Alejandro sentía una energía que no era suya fluir a través de sus miembros, guiando sus movimientos con una precisión que no recordaba haber tenido jamás. La visión de Jesús, aunque ahora su mano no tocaba los controles, permanecía como un faro de calma, una fuente de poder y sabiduría inagotable. Cada respiración de Alejandro se llenaba de una comprensión profunda y sobrecogedora. Este no era solo un rescate, era una revelación. Él, el hombre de la ciencia, el que había jurado por la lógica y la evidencia empírica, estaba siendo testigo de algo que desafiaba cada una de sus creencias.
La presencia que lo acompañaba no era una ilusión. Era la manifestación más pura de lo divino, un milagro que se desplegaba ante sus ojos incrédulos. El frío de la desesperación que había sentido se había derretido, reemplazado por un calor reconfortante que se extendía desde su pecho hasta sus extremidades. Sus manos, que antes temblaban sin control, ahora se movían con una firmeza que no era suya, sino prestada, infundida por la misma fuente de la vida. Miró brevemente al copiloto, quien, ajeno a la presencia etérea, seguía las nuevas directrices con una concentración renovada. Para él, era un piloto experimentado recuperando el control en una situación desesperada. Pero para Alejandro era mucho más. Era la confirmación de que no estaba solo, de que incluso en los momentos más oscuros, cuando la ciencia y la experiencia humana fallaban, había una fuerza superior, una presencia que podía trascender lo incomprensible y restaurar el orden. La cabina, que había sido el escenario de su mayor terror, ahora se transformaba en el santuario de su despertar. El avión, aunque herido, ya no era una tumba voladora, sino un vehículo de salvación, guiado por una mano que desafiaba la física y el entendimiento humano. La voz, esa resonancia interna, continuaba susurrando instrucciones, tejiendo un camino de regreso desde el abismo. Alejandro comprendió que estaba viviendo una historia que nunca podría ser contada con palabras, solo sentida y experimentada en lo más profundo del alma. La mano, aquella que antes había surgido de la serenidad para ofrecer una mirada de paz, se extendió ahora con una firmeza etérea hacia el panel de control. Alejandro la observó, no como la ilusión de una mente agotada, sino con la vívida claridad de lo innegable. No había niebla, ni difuminación. Cada contorno era nítido, cada movimiento deliberado. Era real, tan real como el temblor incesante de la cabina, tan concreta como el sudor frío que le empapaba la frente. A pesar de que no se movía hacia los controles físicos, su mano parecía interactuar con ellos en un plano que Alejandro no podía comprender. A medida que la figura, que en lo más profundo de su ser Alejandro ya identificaba como Jesús por la abrumadora mezcla de compasión y autoridad que irradiaba, tocaba los controles, una transformación milagrosa comenzó a desplegarse ante sus ojos. Los sistemas de la cabina, que apenas momentos antes agonizaban con luces rojas intermitentes y sonidos de advertencia estridentes, empezaron a parpadear. Uno a uno, con un ritmo que desafiaba la lógica de la electrónica dañada, los indicadores se estabilizaban. Las agujas, antes erráticas y danzantes, se asentaron en sus posiciones correctas. El ruido de las alarmas, que había sido una sinfonía infernal de la perdición, disminuyó, se atenuó, hasta desaparecer por completo, dejando un silencio que por contraste era casi ensordecedor. El milagro se manifestaba con una gracia inefable. La voz de Jesús, esa comunicación sin sonido que resonaba en la mente de Alejandro, volvió a manifestarse más clara y firme que nunca. No eran ruegos ni exhortaciones, sino instrucciones precisas, concisas, dictadas con una calma que trascendía cualquier crisis. Era como si el mismo creador del universo le estuviera susurrando los secretos del vuelo, guiando sus manos sobre los controles. Eleva el morro suavemente, resonó en su mente. Compensa la deriva hacia estribor, mantén el ascenso gradual. Cada indicación era un bálsamo para el pánico que aún acechaba en las profundidades de su ser, una hoja de ruta para el regreso desde el abismo. El copiloto, todavía sumido en el shock y la desesperación por la situación del avión, no parecía percibir la
figura luminosa sentada a su lado, ni mucho menos la voz que solo Alejandro escuchaba. Sin embargo, una calma inexplicable lo invadió. Su respiración, antes entrecortada y superficial, se volvió más profunda y rítmica. Sus manos, que temblaban incontrolablemente, ahora se movían con una renovada confianza, siguiendo las directivas de Alejandro. El piloto, a su vez, actuaba con una nueva seguridad, una audacia nacida de la fe, traduciendo las instrucciones divinas en acciones mecánicas, maniobrando el avión con una precisión que nunca antes había poseído, no en tales circunstancias. Era como si una corriente de fuerza y propósito fluyera de la presencia de Jesús, no solo hacia Alejandro, sino a través de él, hacia su compañero. Bajo la guía silenciosa y la presencia tranquilizadora de Jesús, Alejandro logró lo que pocos habrían creído posible: estabilizar la aeronave. Los movimientos bruscos que habían sacudido la cabina durante lo que pareció una eternidad cesaron. El fuselaje, antes una prisión tambaleante, recuperó una sorprendente firmeza. El avión dejó de caer descontroladamente. Su descenso vertiginoso se transformó en una caída controlada, luego en un planeo, y finalmente en un ascenso lento pero constante. Jesús dirigió una mirada profunda a Alejandro, una mirada que no necesitaba palabras para transmitir volúmenes de compasión y conocimiento. No era un juicio, sino una comprensión abarcadora, como si cada pensamiento, cada duda, cada miedo que Alejandro había albergado a lo largo de su vida fuera conocido y aceptado. Era una conexión que trascendía lo físico, una comunión de espíritus que ancló al piloto en una realidad que apenas comenzaba a comprender. En ese momento Alejandro, el hombre pragmático, el ingeniero que solo creía en lo medible y lo observable, experimentó una transformación profunda. La coraza de escepticismo que había construido alrededor de sí mismo a lo largo de los años se disolvió como el azúcar en el agua. La incredulidad se desvaneció, reemplazada por una fe tan abrumadora que le cortó el aliento. Una gratitud indescriptible inundó su ser, un agradecimiento que superaba cualquier emoción terrenal. Comprendió, con una certeza que no necesitaba pruebas lógicas, que lo que estaba sucediendo no era una coincidencia, ni un golpe de suerte, ni una alucinación inducida por el estrés. Era un milagro, un auténtico e innegable milagro. La fe floreció en su corazón, un jardín en el desierto de su incredulidad. Con los sistemas restablecidos y la aeronave bajo su control, Alejandro sintió que era el momento de reanudar la comunicación con la torre de control. Su voz, que había sido estrangulada por el miedo hacía apenas unos minutos, ahora sonaba calmada y profesional. «Torre, aquí vuelo 714. Hemos recuperado el control. Estamos estabilizados a altitud 10.000 pies. Solicitamos vectores para un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano». No mencionó la presencia sobrenatural. Sabía que nadie le creería. Y en ese momento, la prioridad era la vida de sus pasajeros. El alivio en su voz era palpable, tan evidente que el controlador al otro lado de la línea pudo percibirlo. Una ola de esperanza, silenciosa pero poderosa, se extendió desde la cabina del avión, prometiendo un final diferente al que todos habían temido. El murmullo de voces, antes ahogado por el rugido desesperado de los motores y el incesante sonar de las alarmas, ahora comenzaba a filtrarse en la conciencia de Alejandro. Los auxiliares de vuelo, con rostros pálidos pero con una determinación admirable, se comunicaron a través del intercomunicador, su alivio apenas contenido en sus tonos. Informaron sobre los pasajeros.
algunos con contusiones leves, él, resultado inevitable de la violenta sacudida, pero la mayoría, milagrosamente, ilesos físicamente, aunque profundamente en estado de shock. El pánico, esa bestia primordial que había amenazado con devorar el interior de la aeronave, empezaba lentamente a transformarse en un alivio colectivo, un suspiro contenido que se extendía desde la primera fila hasta la cola del avión. Alejandro no podía verlos, pero podía sentirlo, esa liberación de tensión que era casi tan palpable como la propia turbulencia había sido. La presencia a su lado seguía irradiando una calma inquebrantable, una fuente de serenidad que impregnaba cada fibra de la cabina y de su propio ser. Con la voz de nuevo firme, Alejandro comenzó a trazar el plan para el aterrizaje de emergencia. Su mente, antes un torbellino de cálculos desesperados y conjeturas catastróficas, ahora operaba con una claridad prístina. Era como si cada variable, cada factor de riesgo, se presentara ante él con una nitidez que nunca antes había experimentado. Las instrucciones de Jesús seguían fluyendo en su mente, no como una voz impuesta, sino como un conocimiento intrínseco, una certeza sobre el siguiente paso. Mantén este ángulo, ajusta la potencia de la turbina derecha. La aproximación debe ser larga y suave. Eran directrices concisas, precisas, que le permitían ejecutar maniobras perfectas a pesar del daño estructural visible y de la herida invisible en el alma del avión. Cada decisión de Alejandro se sentía guiada, no por el pánico ni por la experiencia acumulada en tantos vuelos, sino por una sabiduría superior. La torre de control, al otro lado de la línea, escuchó con asombro la calma y la eficiencia con la que el piloto, tras la terrible emergencia, estaba ahora dirigiendo la nave hacia un aeropuerto cercano, un pequeño aeródromo militar que le habían designado por su longitud de pista y su capacidad de respuesta ante desastres. El avión, aunque maltrecho, respondía a sus órdenes con una docilidad que resultaba casi antinatural después de la rebelión desenfrenada de unos minutos antes. Alejandro sentía cada vibración, cada suspiro del metal, pero esta vez, en lugar de miedo, había una certeza profunda de que iban a lograrlo. El paisaje abajo comenzaba a hacerse más nítido a medida que perdían altitud, y la pista de aterrizaje designada aparecía como una promesa lejana en el horizonte. La figura de Jesús seguía allí, su presencia silenciosa pero inmensamente poderosa, un ancla en la tormenta, un faro en la oscuridad. Alejandro, en un acto casi inconsciente de fe, permitió que su mano izquierda se extendiera ligeramente, rozando el espacio donde debería estar el copiloto, pero donde ahora sentía la presencia cálida e inmaterial de su guía. Justo antes de que el avión iniciara su descenso final, la figura de Jesús hizo un movimiento sutil. Asintió con la cabeza, una señal de despedida, de misión cumplida. Aquel gesto, tan fugaz como significativo, atravesó a Alejandro con una mezcla de profunda gratitud y una melancólica conciencia de la inminente partida. Y entonces la voz, esa que no era un eco, sino un resplandor en su conciencia, resonó una última vez. Fue más que una instrucción para el aterrizaje. Fue un mensaje que trascendía el momento presente, una verdad que se grabaría en su alma. Tu vida tiene un propósito. No temas el camino que te espera. No era una predicción, sino una afirmación, una promesa. Una guía para el futuro, un mapa para el corazón que ahora latía con una nueva comprensión del universo. Cuando el asentimiento se completó y el mensaje se disolvió en el aire de la cabina, la figura de Jesús comenzó a desvanecerse.
No hubo estallido de luz ni ráfaga de viento. Simplemente se diluyó, como la niebla de la mañana que se disipa con el sol naciente. Las formas se hicieron más tenues, los contornos se suavizaron, y el resplandor que emanaba de él se retrajo lentamente, como una marea silenciosa. En un instante, donde había estado la presencia, ahora solo quedaba el aire vacío. El asiento del copiloto estaba desocupado, como siempre había estado, con el copiloto todavía en su sitio, ajeno a la despedida. Alejandro se encontró solo en la cabina una vez más, pero era un solo diferente. Ya no era la soledad del pragmático, del escéptico que solo confiaba en lo visible. Era la soledad del transformado, del hombre que había sido tocado por lo divino, del testigo de un milagro. Su corazón estaba lleno de una reverberación poderosa, de una verdad que ahora era parte de él, de una fe que le había sido entregada en el abismo de la desesperación. El aire en la cabina, aunque liberado de la presencia etérea, seguía vibrando con la resonancia de su mensaje. La ausencia de Jesús no dejó un vacío, sino un eco inquebrantable de su existencia y su intervención. Alejandro sentía las manos firmes en los controles, la mente clara y una determinación inquebrantable. El camino hacia el aterrizaje era ahora una misión sagrada, no solo una tarea técnica. Con cada segundo que pasaba, la voz de Jesús se integraba más profundamente en su conciencia, no como un recuerdo, sino como una guía perpetua. Sentía un calor en el pecho, una certeza que trascendía toda lógica y todo miedo. El avión, herido pero resiliente, se acercaba a su destino, llevando consigo no solo a sus pasajeros, sino también una historia insólita de intervención y fe, un secreto que Alejandro llevaría en lo más profundo de su ser. El "no temas" se había convertido en un mantra, en una verdad fundamental que ahora gobernaba su visión del mundo. El avión, ya sin la presencia etérea que había guiado cada movimiento de Alejandro, se inclinó suavemente hacia la pista de aterrizaje de emergencia. Era una trayectoria impecable, un ballet aéreo ejecutado con una precisión que desafiaba el daño estructural y los fallos recurrentes que el aparato había sufrido minutos antes. Los controladores aéreos, con la voz tensa por la adrenalina, apenas podían creer lo que veían en sus radares. La aeronave, que había estado en caída libre, dada por perdida, ahora se posaba con la gracia de un ave majestuosa en lugar de una máquina herida. El aterrizaje fue suave, casi imperceptible para los pasajeros que, aferrados a sus asientos, esperaban el impacto final. Las ruedas tocaron el asfalto con un chirrido controlado, y el avión rodó por la pista antes de detenerse por completo, envuelto en una nube de polvo y el silencio expectante de los servicios de emergencia que aguardaban. Los bomberos, las ambulancias y los equipos de rescate se abalanzaron sobre el aparato, sus luces intermitentes iluminando la tarde. Las escaleras de emergencia fueron desplegadas y la puerta principal se abrió con un silbido hidráulico. Los pasajeros pálidos y temblorosos comenzaron a descender, sus rostros reflejando una mezcla de shock, alivio y asombro. Algunos lloraban de alegría, otros se abrazaban a sus seres queridos, mientras que muchos simplemente se tambaleaban, todavía procesando la cercanía de la muerte y el milagro de la supervivencia. Alejandro, en la cabina, observó la escena con una calma sobrenatural. Había cumplido su misión, había traído a todos a salvo. Se sentía abrumado por una emoción indescriptible, una mezcla de agotamiento físico y una profunda paz espiritual que lo llenaba por completo.
Cuando finalmente salió de la cabina, fue recibido como un héroe. Los miembros de la tripulación de tierra, los controladores aéreos que se acercaron a la pista y los equipos de rescate lo miraban con una mezcla de respeto y perplejidad. Le tendieron una mano, lo felicitaron, le preguntaron cómo lo había logrado. Alejandro solo pudo sonreír débilmente, sus ojos buscando más allá de las multitudes, hacia un horizonte invisible. Sabía que las palabras para describir lo que había sucedido no existían en el léxico humano. No había forma de explicar la figura serena, la voz sin sonido, la mano que había tocado los controles y reparado lo irreparable. Horas después, en las entrevistas iniciales con los investigadores de accidentes aéreos y los representantes de la aerolínea, Alejandro mantuvo su secreto. Describió la secuencia de eventos como una combinación inexplicable de suerte, experiencia y la voluntad de Dios, evitando cuidadosamente cualquier mención a la intervención divina en forma tangible. Habló de la turbulencia extrema, de los instrumentos fallando, de su lucha por mantener el control. Explicó cómo, en el punto más crítico, algo le había permitido recuperar la compostura y aplicar maniobras que bajo circunstancias normales habrían sido imposibles con un avión tan dañado. Su relato, aunque sincero en su omisión, sonaba a los demás como la modesta descripción de una hazaña heroica. Los técnicos de mantenimiento, por su parte, estaban completamente desconcertados. El avión presentaba daños estructurales significativos y fallos en múltiples sistemas que, lógicamente, deberían haber llevado a un desenlace catastrófico. No podían explicar cómo el aparato había podido volar, y mucho menos aterrizar de manera tan controlada. Hablaban de un milagro técnico, de un enigma de la ingeniería que desafiaba todas sus comprensiones. Las grabaciones de la caja negra confirmaban la lucha desesperada inicial, seguida de una calma repentina y una maestría en el manejo que no tenía precedentes dadas las condiciones. En los días y semanas que siguieron, la historia del aterrizaje heroico de Alejandro se convirtió en titular de noticias, un testimonio de la resiliencia humana frente a la adversidad. La aerolínea lo aclamó, sus colegas lo admiraron, y los pasajeros le agradecieron con lágrimas en los ojos. Pero Alejandro ya no era el mismo hombre. El escepticismo que había sido el cimiento de su personalidad se había desmoronado por completo. Atrás quedó el pragmatismo que lo había definido, reemplazado por una fe profunda e inquebrantable que vibraba en cada fibra de su ser. Su percepción de la vida se había transformado radicalmente. Cada amanecer se sentía como un nuevo regalo. Cada interacción humana, una oportunidad sagrada. La desesperación que había sentido en la cabina se había transmutado en una gratitud inmensa, un entendimiento de que había sido elegido para presenciar algo extraordinario. Ya no miraba el cielo como una mera extensión de la atmósfera sobre la que volaba, sino como un lienzo infinito donde lo divino podía manifestarse en cualquier momento. Su familia notó el cambio. Había una nueva luz en sus ojos, una serenidad en su voz que antes no poseía. Se mostraba más presente, más amoroso, y su hija pequeña en particular se beneficiaba de esta nueva ternura. Su esposa observaba con asombro la profunda metamorfosis que había experimentado, sin comprender completamente la causa, pero feliz por el hombre renovado que tenía a su lado. Alejandro, sin embargo, nunca reveló la verdad completa de lo que había ocurrido en esa cabina a nadie. Se convirtió en el guardián de un secreto sagrado, un santuario personal en su alma.
Sabía que algunos milagros eran demasiado grandes, demasiado íntimos, para ser articulados con palabras o para ser entendidos por mentes que no habían experimentado lo inexplicable. Llevaba ese conocimiento con humildad, una carga preciosa que, lejos de pesarle, lo elevaba. El no temas se había grabado en su corazón, no solo como un recuerdo, sino como la brújula de su nueva existencia. La vida de Alejandro continuó, sí, pero nunca fue la misma. El aterrizaje heroico, el milagro técnico que los ingenieros aún no podían desentrañar, lo había catapultado a una especie de fama local. Sin embargo, su verdadera transformación era interna, forjada en la cabina de ese avión inestable, bajo la mirada serena de lo inexplicable. No se volvió un predicador de púlpito, ni un evangelista itinerante. Su propósito renovado era más sutil, más profundo. Se convirtió en un defensor discreto de la fe, un susurrador de esperanza. Compartía su testimonio no en grandes audiencias, sino en el ambiente íntimo de la confianza, con aquellos que, como él una vez, dudaban, con las almas escépticas que buscaban algo más allá de la razón. Su relación con su familia, el ancla de su existencia antes del incidente, se profundizó hasta límites que él mismo desconocía que eran posibles. Miraba a su esposa, a su hija pequeña, con una intensidad y una gratitud que antes solo había vislumbrado en momentos fugaces. Cada día era un regalo, cada amanecer una oportunidad para vivir plenamente, con el corazón abierto. La pequeña María, con sus risas cristalinas, se convirtió en un recordatorio constante de la pureza y la inocencia que a menudo se pierden en la vorágine de la vida adulta. Una vida que Alejandro ahora veía con ojos completamente nuevos. Las cenas familiares, antes rutinarias, se transformaron en pequeños sacramentos, momentos de conexión genuina y amor incondicional. Ya no vivía en el futuro, planificando cada movimiento meticulosamente. Vivía en el presente, saboreando cada instante, porque había aprendido que la vida podía cambiar en un parpadeo, y que la intervención divina podía manifestarse de las formas más inesperadas. El incidente del vuelo se convirtió en una leyenda, un milagro inexplicable en los anales de la aviación. Los informes técnicos hablaban de una recuperación anómala de sistemas, de un aterrizaje perfecto bajo condiciones imposibles. Nadie, ningún experto en aerodinámica o en sistemas de vuelo, podía explicar cómo el avión, con daños estructurales y fallas masivas, había logrado no solo estabilizarse, sino aterrizar sin mayores incidentes. Los controladores aéreos recordaban la voz de Alejandro, que había pasado de la desesperación al control absoluto en cuestión de minutos, una transformación que ellos mismos no podían descifrar. La aerolínea realizó investigaciones exhaustivas, pero todas las teorías se cayeron por su propio peso. Fue catalogado como un enigma, un expediente que quedaba abierto en los archivos. Un testimonio mudo de que hay fuerzas que escapan a la comprensión humana. Alejandro, ahora más sabio, más humilde, entendía que algunos misterios, quizás los más importantes, estaban irremisiblemente más allá de la razón, de la ciencia, de la lógica. Estaban en el reino de lo trascendente, de lo divino, del corazón que cree. Su antiguo escepticismo, su visión puramente técnica del mundo, había sido pulverizado bajo el peso de la experiencia. Había visto la cara de lo inefable y había sentido su mano guía. Ahora, cuando las conversaciones giraban hacia lo espiritual o lo inexplicado, Alejandro no imponía su verdad, pero la ofrecía envuelta en la humildad de su propia vivencia. Hablaba de la fe no como un dogma, sino como una experiencia vital,
una certeza que se anida en el alma cuando todo lo demás falla. Este incidente no fue el fin de su carrera como piloto, sino un nuevo comienzo. Volaba con la misma pericia, pero con una serenidad diferente. Cada despegue era un acto de confianza, cada aterrizaje un agradecimiento. Miraba a sus pasajeros, a sus colegas, con una compasión acrecentada, sabiendo que cada uno llevaba sus propias cargas, sus propios miedos, y que en cualquier momento la vida podía presentarnos un abismo. Pero ahora sabía que en ese abismo, si se tenía la fe, podía aparecer una mano, una voz que decía «No temas». La historia de Alejandro se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en la más profunda desesperación, cuando todo parece perdido y las leyes de la física se rompen, puede haber una intervención divina que nos extiende su mano, que guía nuestro camino hacia la luz, hacia la salvación. No era una historia de un hombre perfecto, sino de un hombre imperfecto que fue tocado por la perfección, transformado por una gracia inexplicable. Su vida era ahora un testimonio silencioso de que el universo es mucho más vasto y misterioso de lo que nuestros sentidos nos permiten ver, y que el amor, la esperanza y la fe son fuerzas reales, capaces de lo imposible. En el rincón más íntimo de su ser, Alejandro sabía que no había sido un golpe de suerte, ni una coincidencia, ni un espejismo de la presión. Había sido un encuentro, una revelación. Y ese conocimiento, ese secreto guardado en lo profundo de su corazón, era el motor de su nueva existencia. Él había visto a Jesús sentado junto a él en la cabina, y esa imagen, esa voz, ese mensaje de «No temas», lo acompañarían para siempre, no como un fantasma del pasado, sino como una presencia viva que guiaba cada uno de sus pasos. Una promesa de que, sin importar las turbulencias de la vida, nunca estaría solo. La historia de Alejandro nos recuerda que a veces, cuando todo parece perdido, una fuerza mayor nos extiende su mano. Si esta historia te conmovió, déjanos un comentario. Comparte tu propia experiencia y no olvides suscribirte para más historias que desafían la razón. ¿Qué otros milagros se esconden en nuestro mundo?